que en realidad son LANs virtuales. En este caso nos vamos a enfocar más en estos temas: VLANs, TAG, Untagged Trunks, ejemplo de VLANs, IP aliens versus LANs, VLANs, hablar sobre las VLANs en Linux, sus comandos, estándares, el switch y tables. Básicamente, primero vamos a abordar los temas y nos vamos a centrar más en este tema para Linux. Pues aquí tenemos unos conceptos relacionados a la VLAN, que la VLAN es un grupo de dispositivos de uno o más LANs que están configuradas para comunicarse como si estuvieran conectadas al mismo cable, cuando de hecho están ubicadas en varios segmentos de LAN diferentes. Debido a que las LAN se basan en conexiones lógicas en lugar de físicas, son extremadamente flexibles. Entonces la VLAN nos define dominios de difusión en una red de capa 2. Un dominio de difusión es el conjunto de todos los dispositivos que reciben tramas de difusión originadas desde cualquier dispositivo del conjunto. Entonces estas tramas son los paquetes que se van a distribuir a través de las redes distintas que están por las VLAN. Estos dominios de difusión suelen estar limitados por los enrutadores o routers, en donde básicamente configuramos las VLAN. Los enrutadores no envían los marcos de difusión. Los switch, entonces, como son de capa 2, crean estos dominios basados en la configuración del mismo. Son puentes multipuerto, debido a que a través de él podemos comunicar varios equipos y nos permiten crear varios dominios de difusión. Cada dominio es un puente virtual dentro del mismo conmutador, ya que un switch lo podemos dividir en varios segmentos para la red y que opere para diferentes VLAN. Entonces, una VLAN va a ser un mecanismo que nos ofrecen los switch para segmentar el tráfico de los equipos. Como su nombre nos lo indica, crean redes de un área local usando una infraestructura física o virtual. En este caso, debido a que un segmento físico lo podemos dividir en varias. La VLAN se limita al ámbito del broadcast en diferentes redes, debido a que por el broadcast es que podemos replicar todos los paquetes, y por eso se dice esto. Ahora vamos a hablar de tagged untagged, debido a que cuando hay los paquetes van etiquetados o no etiquetados, pero también esto va a depender de si están en modo trunk o no. Entonces los puertos. Entonces vamos a leer esta pequeña información. VLAN untagged, mecanismo diseñado para permitir que los equipos sin capacidad de trabajar con VLAN puedan usar el switch, encargándose el switch de modificar las tramas de Ethernet que llegan sin formato VLAN, añadiendo información a las tramas que entran y quitando a las que salen. Esto se refiere a que los va a etiquetar o no los va a etiquetar dependiendo de cómo lleguen. Y tagged solo afecta a las tramas que tienen información VLAN incorporada, y esta trama solo se enviará a los puertos definidos en esta VLAN y no se modificará. Esto permite que los paquetes de una VLAN pasen de un switch a otro hasta encontrar los equipos de la VLAN. Por supuesto, los puertos trunk que unen los distintos switches deben tener como tagged las distintas VLAN, que deben de estar etiquetados y permitir el tráfico. Aquí tenemos un ejemplo algo sencillo de cómo se aplicaría lo de etiquetado y no etiquetado, pero eso ustedes lo podrían leer más despacio. Básicamente lo que les voy a explicar es que 1. Cuando está en acceso esta configuración de puerto, eliminará todo el etiquetado de la VLAN a medida que los datos salgan del puerto. Esto permite ignorar cualquier dato que llegue al puerto etiquetado. Si el puerto está en trunk, esta configuración permite el tráfico de VLAN, entrada y salida del puerto. Eliminará cualquier tráfico que no esté etiquetado.
Y si está general, esta es una combinación de acceso y trunk. Los datos saldrán del puerto etiquetado a menos que la VLAN coincida. Si los datos coinciden, el tráfico de VLAN se eliminará de los puertos al salir, y el tráfico de la VLAN que ingrese al puerto será respetado y transmitido al switch. Los datos no etiquetados llegan al puerto marcado con los puertos y luego pasarán al switch. Y aquí explica varias VLAN, ¿no? Entonces, para que lo puedan entender con un ejemplo más sencillo, vamos a continuar. Este sería un ejemplo de cómo se segmenta una red física que tiene switch o el funcionamiento lógico de una VLAN. Si configuráramos en este switch capa 2 una VLAN, estas tres VLANs para diferentes interfaces. Al igual podríamos hacerlo en cada uno de estos y así poder tener acceso a una red desde diferentes estaciones. En este ejemplo se crean estas VLANs. A menudo las VLAN están asociadas con las subredes y las IPs. Por ejemplo, todas las estaciones finales de una subred IP particularmente pertenecen a la misma VLAN. El tráfico entre la VLAN debe ser enrutado. Quiere decir de que aquí se conoce que estos están conectados a esta VLAN, pero el encargado en este caso de decirle si es de esta VLAN puede comunicarse con esta acá es el router. Era lo que decíamos anteriormente, de que se dividían por y como les dije, el enrutador, que era el router, el que lo permite. Ahora vamos a hablar de el IP aliasing versus VLAN. Aquí básicamente, como ya sabemos el concepto de VLAN, solo coloqué un poco de información acerca de lo que es IP aliasing. Este concepto de crear o configurar múltiples direcciones IP a una sola interfaz se llama aliasing IP. Aliasing IP es muy útil para la creación de múltiples sitios virtuales en Apache utilizando una sola interfaz de red con diferentes IPs en una red única, en una subred, perdón. Entonces básicamente es que si tenemos la interfaz ETH0 de una computadora, a esa interfaz le podemos asignar varias IPs con las cuales se podrá comunicar. Estas IPs estarán colocadas de forma virtual para que pueda tener varias. Es como segmentar esa interfaz. La principal ventaja de utilizar este alias IP es que no necesita tener un adaptador físico asociado a cada IP, pero en cambio puede crear varias o muchas interfaces virtuales a una sola tarjeta física. Esto es IP aliasing en Linux. Entonces, aquí tengo otro poco de información que nos puede ser útil para entenderlo de una mejor manera. Una VLAN es una interfaz para entender la diferencia entre el aliasing y la VLAN. Una interfaz VLAN es una interfaz que recibe marcos etiquetados. Con este 802.1q es un estándar que se define para poder nombrar las interfaces. El 802 se va a referir a la interfaz y el punto 1q se va a referir a la VLAN. Si ET0 recibe un marco Ethernet normal, este proceso por ETH0. Sin embargo, si ETH0 recibe una trama etiquetada con 802.1q como VLAN ID 12, será procesada por ETH0 como .12 si existe la interfaz VLAN. Entonces aquí abajo es a lo que me refería de que esté en la VLAN. El punto de tener interfaces VLAN es comunicarse con diferentes redes virtuales Ethernet usando una sola interfaz. Cuando agrega una interfaz VLAN a una interfaz física, esa interfaz se convierte en una troncal VLAN y se puede conectar a un conmutador, un switch 802.1q VLAN aware.
Entonces básicamente, si lo vemos así, si tenemos aparatos físicos, uno que funcione como router y más aparatos que se necesiten comunicar, una VLAN nos funcionaría genial. Pero si todo lo queremos tener segmentado, pero en una misma computadora o para comunicar desde ahí, entonces se nos sería más fácil hacer un IP aliasing. La ventaja de la VLAN sería de que solo tendríamos que configurar todo en el router, y mientras que en el aliasing lo tendríamos que configurar todo manual en la máquina host donde lo queramos poner. Aquí tengo unos ejemplos sobre cómo se trabajaría las IP aliasing en Linux. Este sería el comando para asignársela. Como podemos ver aquí, le está diciendo que le va a agregar a la interfaz 0 la VLAN 700, y entonces cuando le queramos asignar a esa VLAN una IP, a esa interfaz IP aliasing, entonces le ponemos este 0.700 para que se refiera a esa y le asignamos la IP correspondiente. Siguiendo con el tema, aquí tengo otro ejemplo para que podamos hablar acerca de los comandos. Aquí hay una página de Access Red Hat donde podemos ver un ejemplo completo de cómo configurar VLANs usando tagging de comandos line y todos los comandos necesarios para poder crear las VLANs. Si vemos acá, aquí están detallados los pasos de cómo podemos ir creando las VLANs y toda la información necesaria. Como podemos ver, también se especifica ese estándar que habíamos hablado anteriormente y el archivo que debemos de modificar para que al dispositivo, o sea la interfaz de Ethernet, se le vayan agregando las VLANs correspondientes. Como podemos ver aquí, a este dispositivo de THX debido a que no sabemos qué interfaz es, se empieza a agregar la VLAN 192 como ID. Y así sucesivamente hasta terminar todas las configuraciones. Como podemos seguir viendo aquí en el tutorial, se establecen unas conexiones a VLAN. Aquí se hace de forma con un Linux con interfaz, que también se puede hacer, y se puede ir creando todo de forma manual. Y aquí están todos los pasos. Regresando al punto anterior, vamos a ver acá todo lo necesario que necesitemos para configurar las interfaces de la VLAN. Entonces aquí se habla de todos los comandos que necesitemos. Como podemos ver, vale la pena recalcar también que para esto podemos buscar los comandos que necesitemos si no entendemos alguno cómo funciona o nos tiene algún error, y ver el porqué de lo que nos está fallando. Acá tengo otro ejemplo de las VLANs y un procedimiento.
Como podemos ver aquí en este ejemplo nos habla de que para poder realizar este ejemplo necesitamos CentOS, Fedora, Red Hat, que son uno de los excelentes, y dice que lo que debemos de asegurarnos es que contenga el paquete hyperroute, que a través de este es que se va a trabajar todo, debido a que las VLANs se deben de trabajar en un router. Entonces nuestra máquina va a pasar a ser un router, y es así como puede administrar las VLANs. Como podemos ver acá, aquí se están agregando todas las VLANs de forma manual, y se explica paso a paso el procedimiento y cada comando. Bueno, eso sería todo. Espero me haya podido dar a entender sobre esto. Un aspecto muy importante a mencionar acá es que no necesariamente tenemos que tener un equipo físico como un router, un switch para poder gestionar una red, sino que nuestro mismo equipo puede servir como un router para gestionar VLANs. En este caso lo podemos hacer también con IP aliasing, como lo acabamos de ver, y poder gestionar varias subredes de una red, y así poder tener un control más preciso de lo que se está trabajando.